Recorría el camino de regreso en aquel cementerio después de visitar la tumba de mamá. Recuerdo que aquel lugar se veía solitario mientras mis pasos recorrían aquel sendero llevando la pesada carga de la culpa de no haber podido reconciliarme con ella cuando de pronto vi pasar a mi lado una pequeña niña de no más de 9 años, vestida de blanco, caminando muy alegre por aquel lugar. Avanzó unos metros delante de mí, luego se detuvo, se dio la vuelta ligeramente y me miró fijamente a los ojos, diciendo: Tranquila, no te preocupes, tu mami te perdona. Ella está muy orgullosa de ti. Me quedé helada. Seguido de esto, se dio la vuelta, siguió caminando alegremente hasta la puerta y no la volví a ver más. Avancé unos pasos rápidamente para llegar hasta la puerta de salida. Al llegar ahí, vi hacia mi alrededor y no había ninguna niña. Era como si se hubiera esfumado. Fue en ese momento cuando vi a 2 mujeres acercándose lentamente hacia la puerta de salida del cementerio. Mientras se acercaban poco a poco, noté los sollozos de llanto de una de aquellas mujeres, la misma que llevaba algo como un cuadro abrazado a ella, por lo que presumí que se trataba del retrato del familiar que había perdido. Para este momento estaba a punto de dar la vuelta y continuar mi camino a casa, pero algo que escuché de aquella mujer me dejó pensativa. Ella dijo: mi pequeña niña, ahora estás en un lugar mejor, donde ya no hay más dolor. Esto me llamó la atención. Disimuladamente esperé que se acercaran un poco más. Cuando llegaron a mi lado, la mujer, entre lágrimas, aún dio una mirada al retrato. Fue entonces, al ver la imagen de aquel retrato, cuando me quedé petrificada de miedo. La imagen revelaba aquella misma niña que había visto momentos antes. Aquella niña que me había hablado, helándome la sangre, sin saber qué explicación podía dar a tales acontecimientos. Aquellas 2 mujeres siguieron su camino poco a poco, mientras yo me quedé parada en la puerta de aquel cementerio, sin saber qué hacer, pasmada con aquel evento en el cual aparentemente había hablado con un fantasma que me dio un mensaje del más allá. Cada noche, cuando el sol se esconde detrás del horizonte y la oscuridad envuelve la ciudad, comienza mi largo viaje en autobús de regreso a casa. Soy una mujer solitaria, acostumbrada a las sombras y los susurros de la noche, pero ninguna experiencia previa me había preparado para lo que estaba a punto de enfrentar.
me subí al autobús. Noté que habían pocos pasajeros. Avancé por el pasillo para encontrar un asiento. Cuando encontré un asiento vacío, me senté. Mientras trataba de no quedarme dormida, veía cómo poco a poco el autobús iba quedándose vacío. Uno a uno, los pasajeros iban bajándose de aquel medio de transporte, siguiendo en ese estado de somnolencia, entre dormida y despierta. Sentí que alguien se sentó a mi lado. Simplemente traté de correrme más a la esquina para darle espacio y continué durmiendo hasta que el sueño profundo me venció de nuevo. Fue hasta que sentí un toque en el hombro cuando abrí los ojos de nuevo. Frente a mí estaba el conductor del autobús. Me dijo que habíamos llegado ya a la última parada, por lo cual debía bajarme. Le agradecí al conductor por haberme despertado. Me levanté del asiento para dirigirme a la salida del autobús, pero el conductor me interrumpió con una pregunta muy extraña. Él dijo: ¿no venía un niño pequeño como usted? No, le respondí. Viajo sola y no tengo hijos. El conductor decía que estaba seguro de haber visto un niño pequeño sentado a mi lado antes de llegar a la última parada. Y antes de esto no se había bajado nadie más. Le volví a decir que viajaba sola. Entonces él dijo que probablemente se había confundido, pero algo dentro de mí me decía que solo decía eso para no asustarme. Me bajé del autobús, vi la calle en sentido contrario para ver si no venía otro vehículo con el fin de poder cruzarla. Pero en ese momento algo me motivó a regresar la mirada hacia el autobús que se iba alejando. Cuando en una de las ventanas divisé una silueta pequeña, la de un niño que se despedía con su mano, me quedé helada de miedo porque sabía que no había ningún niño cuando me bajé del autobús, por lo que probablemente aquel niño ya no estaba entre los vivos.